Hechos 11, desde el 19 hasta el 30. Ahora bien, no puse mi cronómetro, perdón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé. Antioquía es el lugar en el que se centra este pasaje y el evangelio llegando a Antioquía. Lucas nos muestra a lo largo del libro de Hechos, conforme avancemos, vamos a ver que Antioquía se convirtió en una especie de base de operaciones para los viajes misioneros de Pablo, primero con Bernabé y después de Pablo con Silas. Antioquía era la tercera ciudad más grande del mundo grecorromano. Después de Roma y después de Alejandría, Antioquía era la ciudad más grande. La habitaban unas 5,000 personas más o menos. Era conocida como la reina del este. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial. Sería algo tal vez como la Ciudad de México, pero se me ocurre más o me gusta más algo como Nueva York, y ahorita voy a explicar por qué. Era la capital de Siria y también era una importante base militar romana, y estaba localizada como unos 480 kilómetros de Jerusalén. O sea, vean hasta dónde ya se expandió el evangelio en este momento. Era una especie de cruce de caminos. Nueva York es así como una ciudad con la que conectas a través de aviones. Su aeropuerto puedes conectar a muchas partes del mundo, y Antioquía era como una especie de cruce de caminos. Algunos conducían al norte, otros al sur, otros al este. Muchas embarcaciones llegaban para ahí y se distribuían en Asia, o para ir al área de Grecia, o para ir hasta Europa. Era una ciudad muy diversa porque estaba habitada por griegos, había judíos, había árabes, romanos, sirios, asiáticos, fenicios, africanos, indios. Indios se refiere del país de la India, ¿verdad? No es algo peyorativo, así se les dice. Hindú son los de la religión hindú, indios son los que habitan en India. Por lo tanto, imagínate todas estas culturas mezcladas en este lugar. Es algo que tú ves en Nueva York. Recuerdo que Dios nos permitió celebrar nuestros 10 años con Cari de casados, hacer un viajecito para allá, y te sentabas en un lugar que se llama Times Square. Te sientas 20 minutos y escuchas, sin exagerarte, unos 200 idiomas diferentes de solamente gente que está cruzando a tu alrededor. Obviamente eran fechas de vacaciones, había mucha gente circulando y era increíble. No alcanzabas casi no escuchabas inglés, escuchabas idiomas de todo tipo, de gente cruzando por todos lados, hablando diferentes idiomas. Algunos llamaban a Antioquía la morada de los dioses, porque imagínate, con tantas culturas mezcladas,
era una ciudad politeísta, era una ciudad pluralista, era una ciudad donde había demasiada idolatría. Imagínate, cada quien con sus dioses, cada quien con sus ídolos. Entre ellos, dioses que se adoraban en Antioquía estaba Zeus, Apolos, Poseidón, Adonis. ¿A quién se le ocurre ir a plantar una iglesia cristiana en un lugar tan difícil? Pero este lugar tenía todas las características, de hecho, de un lugar perfecto para una iglesia cristiana. John Stott dijo: no se podría imaginar un lugar más apropiado para ser la sede de la primera iglesia internacional o como el trampolín para la misión cristiana mundial. Resulta entonces que, conforme a lo que vamos a leer en este pasaje, Antioquía y no Jerusalén, que era la madre iglesia del cristianismo, Antioquía vino a ser aquella iglesia que fue que vino a traer este impacto evangelístico en el mundo. Cambió al mundo Dios cambió al mundo a través de lo que hizo en esta iglesia en Antioquía. ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia en Antioquía que la hizo tan poderosa? ¿Qué ingredientes contenía esta iglesia de Antioquía? Y lo que vemos en este pasaje son las características que Lucas nos describe, que, como dijo mi esposa, son fáciles de entender, pero son difíciles de imitar en nuestras propias fuerzas, porque nuestros corazones quieren estar cómodos, no quieren ser sacados de su comodidad. Queremos ser bendecidos, pero no queremos bendecir. Queremos que nos sirvan, no queremos servir. Queremos que los demás den su tiempo por nosotros, no queremos dar nuestro tiempo por los demás. Implica tantas cosas fáciles de entender, difíciles de aplicar. Por lo tanto, hermanos, oremos que la gracia de Dios esté sobre nosotros, moviéndonos a ser cada día más como la iglesia de Antioquía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, que nos muestra cuál es tu voluntad, Señor, cómo tú elegiste esta ciudad de Antioquía, Señor, para ser esta base de operaciones tuya, Señor, donde la gracia tuya era evidente. Y vemos el resultado: muchas almas fueron convertidas. Y esas almas fueron convertidas en discípulos que después fueron llamados cristianos. Señor, queremos ser conocidos como la iglesia de Antioquía, Señor. Haznos cada día más una iglesia como la iglesia de Antioquía. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Háblanos por tu palabra, Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos 19 y 20 nos describen cómo fue que el evangelio llegó a Antioquía. El evangelio llegó a Antioquía a través de la predicación del evangelio, del evangelismo. Dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, no dice que salieron huyendo a las cuevas y se encerraron y nunca más salieron, no se fueran a contagiar de COVID, no se fueran a ser perseguidos de muerte por estos personas que los estaban persiguiendo para incluso matarlos. No, dice que llegaron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía. Pero hay dos tipos de personas aquí. Dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Esto es una primer característica que vemos. ¿Recuerdan ustedes que aquellos que fueron esparcidos después del martirio de Esteban, aquellos que fueron esparcidos fueron los judíos helenistas, ¿se acuerdan? Y entonces estos judíos helenistas empiezan a ser perseguidos de muerte, huyen, pero a donde quiera que van predicando el evangelio, pero lo están haciendo hasta ahora solamente a otros judíos. Porque probablemente ellos en su vida, pues sí, tal vez algunos tenían familiares judíos y dijeron, necesito que me des morada porque me están persiguiendo. Tal vez algunos fueron con sus amigos que ya conocían judíos, algunos tal vez con socios comerciales, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que estos hombres fueron y le predicaron solamente a los judíos. Estaban hasta este momento en la misma situación que Pedro antes de la visión. Ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos. No les había caído el 20, no sabían ellos todavía que el evangelio también era para los gentiles. Pero gracias a Dios surgieron de entre ellos
unos cuantos rebeldes. Si tú recuerdas, hasta ahorita el evangelio había llegado, por ejemplo, a Samaria. Algunos consideran a Samaria como gentil, pero realmente los samaritanos eran medios primos de los judíos, ¿verdad? Y también vimos el evento de Pedro y Cornelio, pero vemos que habían unos rebeldones ahí entre estos grupos, que dice aquí que eran hombres de Chipre y de Cirene, versículo 20. Perdón, ahí mismo en el versículo 19. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Estos hombres de Chipre y de Cirene fueron como personas que fueron tan impactadas por el evangelio que dijeron: no nos podemos quedar callados. Esto no sé por qué, pero yo siento que lo tengo que predicar a todo mundo. Todo mundo tiene que escuchar este evangelio, y empiezan a predicarle a los griegos. Ahora, esto no es necesariamente posterior a lo que sucedió con Pedro. Lo que sucedió con Pedro y Cornelio tal vez estaba sucediendo al mismo tiempo. Si tú te das cuenta, el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. O sea, ellos siguieron expandiéndose, y mientras tanto estaba sucediendo esto otro con Pedro y Cornelio. Me encanta a mí ver qué increíble es observar al Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿dónde está Jesús el día de hoy? ¿Dónde está Jesús después de haber ascendido al cielo, como lo vimos en Hechos 1? Él está reinando a la diestra del Padre, y es Él el que está edificando su iglesia. Y me encanta ver cómo el Señor está orquestando todo esto, al mismo tiempo que le está dando esta visión a Cornelio y a Pedro para que se abra la puerta para incluir a los gentiles. Ya otros hermanos le están predicando a los griegos y a los gentiles en estos otros lugares. Fíjate qué importante es esto, porque el Señor tenía en su plan que el evangelio llegara hasta nosotros los gentiles, pero los judíos tenían que entender esto. Así que al mismo tiempo esto está sucediendo allá con Pedro. Es como el ajedrez del Señor moviendo sus piezas de manera sabia y perfecta. Es Dios, hermanos, quien está edificando su iglesia. Estos hombres de Chipre rompieron la barrera cultural. Pedro fue en obediencia al Señor a predicarle a Cornelio. Felipe fue en obediencia al Señor a llevar el evangelio a Samaria y también al etíope eunuco. Pero hasta ahora no había nadie que intencionalmente fuera a predicarle el evangelio a los griegos y a todos los gentiles que estaban perdidos. Ellos habían recibido salvación por gracia, estos hombres de Chipre y de Cirene, y tenían que dar por gracia lo que habían recibido por gracia. Hermanos, muchas veces nosotros estamos actuando no con malas intenciones, pero sí más buscando proteger nuestro estilo de vida. Y como que no queremos exponernos a predicarle el evangelio a paganos que podrían acarrear nuevos desafíos, que podrían acarrear nuevas problemáticas a nuestra iglesia si ellos se convierten. A veces tú y yo estamos siendo selectivos con quién estamos predicándole el evangelio. Queremos que nuestras iglesias se conformen solamente con personas que sean más o menos correctas, de más o menos cierto estatus, que no acarreen tantos problemitas a la iglesia. Pero hermanos, Jesús dijo que Él vino por los perdidos. No vino por los que pensaban que no necesitaban un médico, sino que Él vino a los enfermos. Él vino a los pecadores. Si tú revisas los evangelios, no puedes pensar en Jesús caminando solamente entre políticos, solamente entre gente de la alta sociedad, solamente entre gente nice. Él fue juzgado precisamente porque se sentaba a comer con cobradores de impuestos, con prostitutas, con ladrones, con pecadores. Hermanos, no podemos ser sal y luz de la tierra como el Señor nos ha mandado a hacer si nunca nos involucramos con aquellos que viven y no conocen nada más que un mundo de corrupción y de oscuridad. Necesitan escuchar el evangelio. Hermanos, para que nosotros seamos una iglesia tipo Antioquía, necesitamos involucrarnos con las personas.
Debemos aprender cómo vivir fielmente, sensiblemente, en gracia y sabiduría entre aquellos que están lejos del Señor. Lucas nos marca este contraste para mostrarnos cómo hubo algunos que se atrevieron a ser contraculturales, romper estas barreras y decir, es que este evangelio tiene que llegar a otros. Ellos rompieron esta barrera y fueron y predicaron el evangelio a quienes pensaban algunos que no se les debería predicar. Una segunda característica que vemos es que ellos predicaban un evangelio comprensible, un evangelio claro. Ellos predicaban a Jesús como el Señor. ¿Verdad? No llegaron. Ahora, recuerda el contexto que te di de qué tipo de ciudad es: multicultural, multireligiosa. Entonces, si tú llegabas allá y decías, no, pues traemos una religión nueva, gracias, ya tenemos como 15. Ya, muchas gracias, ponla ahí a un lado, pon tu iglesita, tu sinagoga por ahí, no hay problema. Aquí hay mezquitas, aquí hay templos, aquí hacemos de todo, no te preocupes. Todos son bienvenidos, todas las religiones son bienvenidas aquí. ¿No es eso lo que nos dice el mundo actualmente? No, mira, está bien, o sea, mientras todos seamos un poco espirituales y no nos hagamos daño los unos a los otros, con eso, ¿verdad? Pero ellos no llegan a este lugar adhiriendo una nueva religión, o como diciendo, miren, entre los judíos también hay un hombre que si ustedes se convierten a esta religión en la que hay que portarse muy bien, Dios los va a amar. Y ellos dicen, no hombre, estás loco, pues si mi religión me permite hacer esto, portarme como me dé la reverenda gana y al último ofrecer unos sacrificios, y con eso, ¿tú crees que me va a llamar la atención tu religión? Pero ellos llegan predicando al Kurios. Kurios es la palabra griega que traduce el Señor. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 20 dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús, y usaban la palabra Kurios, y esta palabra Kurios era una palabra muy conocida y muy común, pero no tan usada, porque se refería a una deidad. O sea, cuando ellos decían Jesús es el Señor, Jesús es el Kurios, ellos estaban diciendo Jesús es el Dios, es la deidad que puede darte verdaderamente salvación y vida eterna. Es la deidad que realmente tiene el poder para dar vida. Entonces, estos evangelistas de Chipre y de Cirene eran capaces de decirles a las personas, mira, yo sé que tú has escuchado religiones, yo sé que practicas esto y aquello, pero ¿sabes qué? Jesús es el único Señor verdadero. Jesús es Dios. Jesús es el que sí puede darte verdaderamente vida eterna, porque Él venció la muerte cuando resucitó después de haber sido crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados y Él puede darte acceso a la gloria. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que predicamos. Es claro, es sencillo, es comprensible. Para ser buenos evangelistas, nosotros tenemos que saber articular el evangelio. Vente al curso Segunda Base. Necesitas aprender. Tú lo que necesitas saber es el evangelio para que lo puedas comunicar eficazmente, claramente a otros. Esta es la primera parte. Debes saber el evangelio y poderlo comunicar, pero también vemos aquí que debes poder o debes querer interesarte genuinamente en las personas. Considerar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuál es incluso su capacidad de comprensión. Estos hombres tenían un interés por introducirse en esta cultura, no para hacerse como esa cultura, sino para traerles el mensaje a estos griegos necesitados del evangelio. Otra característica que vemos es que estos eran evangelistas anónimos. Estos hombres de Chipre y de Cirene, ¿alguien me puede decir sus nombres? No, nadie puede. ¿Por qué? Porque no están en el pasaje. Pero te das cuenta qué personas tan importantes fueron para el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que sí dice el pasaje acerca de ellos? Que donde quiera que ellos iban, predicaban a Jesús como el Señor. Mira, qué preciosas deben ser las vidas de estos hombres y mujeres a los ojos de nuestro Señor. Ve el impacto que tuvieron. Tú y yo somos el fruto de hombres y mujeres que fueron usados y fueron obedientes por el Espíritu Santo
y usados por el Espíritu Santo para que predicaran el Evangelio a otros y llegara hasta ti y hasta mí. Ni siquiera se mencionan sus nombres, pero qué impacto tuvieron en el reino de Dios. Si tú piensas que eres demasiado X para ser usado por Dios, para hacer una diferencia en este mundo para el reino de Dios, déjame decirte, estás completamente equivocado. No es tu nombre el que Dios necesita, no es tu elocuencia, no es si Emanuel predica bonito o predica feo y yo no sé predicar como él, o si Emanuel no le da pena y a mí no me da pena. Hermanos, todos somos discípulos. Jesús encomendó esta misión a su iglesia, a sus discípulos, no a unos cuantos de ellos. Dios quiere utilizarte a ti. Ellos no tenían grandes estudios teológicos, ellos no fueron a los mejores colegios cristianos, ni eran muy populares. Ellos simplemente, hermanos, estaban siendo fieles a Jesús, obedientes a Jesús, dando testimonio de Él. Eran simples donadies, cumpliendo la misión de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos iban predicando el Evangelio a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela. Y cuando lo hacían así de manera sencilla, cuando hablaban de que Jesús es el Señor a otros, ¿qué sucedía? ¿Qué dice el pasaje que sucedía? 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos y gran número de los que creyeron se convirtieron al Señor. Hermanos, Dios bendijo la fidelidad de estos hermanos de Chipre y de Cirene en dar testimonio de Cristo. Eso fue lo que Él bendijo. No si eran personas extraordinarias en sí mismas, no si estaban llenos de dones y eran personas con muchos talentos, no. Dios bendijo su fidelidad en dar testimonio de Cristo. El Señor Jesús era el centro del mensaje de estos hombres. El Señor Jesús era el héroe del mensaje de estos hombres y mujeres. La gloria de Cristo era el objetivo por el cual ellos daban testimonio a otros para ver almas ser rescatadas del infierno y para la gloria de Dios. Cristo mismo entonces era la fuente del poder de estos hombres. El Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos para salvar a miles, multitudes, dice el pasaje. Hermanos, Jesús estaba edificando su iglesia en esta ciudad tan hedonista, que es el hedonismo, es vivir para uno mismo, para la satisfacción de uno mismo, para la diversión de uno mismo, para el beneficio de uno mismo. Jesús estaba edificando su iglesia en la hedonista Antioquía por medio del testimonio de estos discípulos, donadies, discípulos del Señor Jesús. Mira, nadie puede manipular la mano del Señor para que obre maravillas en medio de una comunidad cristiana. Es falso lo que ves en la televisión, en YouTube, en Facebook, estos falsos profetas y falsos maestros que dicen ellos que pueden manipular al Señor y decirle haz esto, haz aquello y no acepta un no como respuesta. ¡Qué arrogancia! No sé ni cómo se atreven a expresar esas palabras. Nadie puede mover la mano del Señor, nadie puede manipular la mano del Señor. Pero tú y yo podemos estar completamente seguros de que si somos una iglesia que cumple su misión, ¿cuál es nuestra misión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Si somos una iglesia que damos testimonio de Cristo, que predicamos el Evangelio de Jesucristo a otros, hermanos, ahí sí podemos estar seguros, la mano del Señor estará con nosotros respaldándonos y muchos vendrán a Cristo. Y muchos vendrán a Cristo. Algo que vemos que sucedió aquí es una mezcla de cosas que yo anhelo ver en esta congregación y que anhelo que el Señor haga en nosotros. Porque una vez que multitudes se empezaron a convertir, ¿qué había que hacer? Discipularlos. Conoce a Jesús. Discipulado segunda base.
discipulado de membresía, reunirnos en casa. ¿Por qué crees que hacemos todas estas actividades? ¿Porque no tenemos otra cosa que hacer los pastores y los que servimos en esta iglesia? Créeme, quisiéramos tener tiempo para uno que otro hobby también. Pero entendemos que esta es la misión a la que Dios nos envió. Y qué increíble lo que vemos aquí. Otra característica, un discipulado dinámico de la iglesia, en la iglesia de Antioquía. Fíjate, la iglesia de Jerusalén se sacaron de onda, dijeron, caray, se habla de Antioquía, está aquí a 500 kilómetros, pero nos llegó la noticia que allá andan haciendo un predicadero a todo mundo. Bernabé, ve a checar qué está pasando allá, porque según esto se están convirtiendo un montón de personas y dicen que son creyentes en Jesús, pero no son judíos. Algo está pasando. Ve a checar qué está sucediendo allá. Ve a calmarles tal vez el rollo, ¿no? Porque no sabemos qué onda. Ve a supervisar, Bernabé. No con una mala intención. Ellos no sabían hasta este momento qué estaba sucediendo. Pero ¿qué dice el pasaje que hizo Bernabé cuando llegó? Versículo 22, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino, ¿qué vio? Cuando vino, vio la gracia de Dios. ¿No fue el testimonio que dieron ahorita mis hermanos acerca de lo que vimos en la iglesia de Juárez? ¿Sabes que es una iglesia de más de 1000 miembros? No sé cuántos miembros sean ya en esa congregación. Es increíble lo que Dios hace allá. No es el método, pero todos los que pasaron acá, si ustedes se dan cuenta, dieron testimonio de una cosa: la visible gracia de Dios en una comunidad de discípulos. Cuando nosotros somos fieles al Señor y cuando nosotros extendemos esa gracia que de gracia hemos recibido, hermanos, podemos esperar esto y muchísimo más. Podemos esperar que la mano del Señor esté sobre nosotros. Cuando Bernabé vino, pudo ver la gracia de Dios. Dice el pasaje que era un buen hombre lleno del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo pueden ver la gracia de Dios en los demás. Tal vez este mensaje a ti te esté haciendo sentir como, híjole, no soy suficiente, no hemos hecho lo suficiente. Pero yo quiero decirte otra cosa, y creo que hemos tratado de hacer este ejercicio, creo que hemos tenido este esfuerzo en decirte, mira, podemos ver la evidencia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo he hablado con muchos de ustedes en diferentes momentos y les he podido decir, mira, damos gracias al Señor porque lo que Dios está haciendo en ti. Gloria sea al Señor por cómo está obrando en ti, por lo que te está permitiendo aprender, por lo que te está permitiendo crecer, por cómo Dios está bendiciendo a la iglesia y a otros a través de tu servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta debe ser una práctica común entre nosotros, hermanos. En lugar de andar chismeando los unos de los otros, buscar maneras de extender gracia los unos a los otros y ver la gracia de Dios en nuestros hermanos. En lugar de juzgarnos los unos a los otros, ver cómo podemos nosotros extender gracia y estar dispuestos a ver la gracia de Dios entre nuestros hermanos. Bernabé vino a esta comunidad y cuando vio la gracia de Dios, Bernabé llegó y dijo, Dios está obrando aquí. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Decirles, a ver, párense todos tranquilos, se me calman. Para empezar se tienen que circuncidar. Y luego se tiene que judaizar y tiene que cumplir con todos estos rituales judíos y no hizo nada de eso. Bernabé pudo ver a Dios obrando y tal vez él dijo, no entiendo, pero qué gozo me es ver lo que Dios está haciendo aquí. Dice el pasaje ahí enseguida de lo que acabamos de leer. Cuando vino y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. No les impuso reglas, no les impuso religiones. No les dijo, ven a mi iglesia, pero mira, te vienes vestido así y te tienes que portar así y cuidadito con que hagas esto y esto otro. Él los animó. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Sigue, permanece, búscalo. ¿Cómo te puedo ayudar para que lo conozcas cada día más y de mejor manera? Él se regocijó y los animaba a que permanecieran firmes. Bernabé era un buen hombre, dice el pasaje, lleno del Espíritu Santo, porque hacía estas cosas. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mover a ver la gracia de Dios en otros y a buscar animarnos. Dios quiere usarnos para que todos nos animemos los unos a los otros. ¿Ves la importancia de congregarnos? ¿Se puede hacer esto por WhatsApp y por transmisión de Facebook? Por supuesto que no. 1 Tesalonicenses 5:11
Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Hermanos, estos santos creyentes de Antioquía de aquel tiempo necesitaban que fueran alentados, animados, edificados. Tú y yo lo necesitamos también el día de hoy. Esto es lo que hacen los discípulos de Jesús. Crecen en su conocimiento de Él y se ayudan, se motivan, se exhortan los unos a los otros a perseverar y a afirmarnos en la fe. ¿Sabes cuánto me motiva a mí cuando termina la última canción y yo salgo de allá del cubículo donde estoy más encerrado y con audífonos, y de pronto con lo que me topo es con ustedes cantando y glorificando al Señor a viva voz? Eso me motiva, eso me conmueve. Es lo que la palabra del Señor nos llama a hacer. Hebreos 10:24: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, es tiempo de que nosotros incluyamos esto en nuestras metas personales. Número 1, quiero ser un evangelista. Quiero ser un evangelista. Quiero que el Señor me use para ganar almas para Cristo. Quiero que Dios me use para predicar efectivamente el evangelio a otros en la sencillez de mi vida cotidiana. Pídele al Señor que te haga un evangelista, que te use. Nada te va a dar más satisfacción en este mundo. Nada. No hay cantidad de fama o de admiración de la gente, o de dinero, o de propiedades que tú puedas llegar a tener, o cosas materiales en este mundo. Ni siquiera cantidad de hijos que puedas tener, que es algo sumamente piadoso. Nada de eso te va a llenar tanto como saber que el Señor te está usando para la expansión de su reino. Nada te va a llenar más de una emoción buena, de satisfacción el día que estés en la gloria del Señor y venga gente y te diga: gracias porque me predicaste el evangelio, gracias porque te dejaste utilizar por el Señor para que mi vida fuera rescatada del infierno. Nadie va a estar allá en el cielo extrañando: ay, mi coche tan bonito que estaba, ay, cómo no hubiera carros aquí en el cielo. Esto de andar volando en dragones como que está padre, pero ¿no? Otra cosa que podemos incluir en nuestras metas personales es empezar a pensar de una manera diferente, hermanos. En lugar de pensar qué van a hacer hoy por mí los hermanos de la iglesia, cómo me van a recibir hoy que yo llegue a la iglesia, qué me van a dar, los pastores, los que sirven, cómo me van a tratar a mí. Es tiempo de empezar a pensar cómo puedo ayudar a otros a perseverar en la fe. ¿Cómo puedo ayudar a otros a perseverar en la fe? Mira, yo conozco muchos cristianos a lo largo de este tiempo que he servido al Señor. He podido hablar con muchísimos cristianos de muchos lados y he podido identificar algo. Aquellos cristianos más frustrados son aquellos que solamente están esperando que alguien haga algo por ellos, que viven en esta conmiseración de decir: es que yo nada, yo no tengo, que me den, que me ayuden, y no es en una mala intención, pero hermanos, esto nos debe despertar. Mira, nada te va a hacer más feliz, nada te va a despertar más, nada va a traer más adrenalina a tu vida que el hecho de despertarte cada día y decir: Señor, sin importar cómo estén mis circunstancias. A estos hermanos los estaban persiguiendo de muerte, y a donde quiera que iban y predicaban el evangelio. Nada te va a llenar de satisfacción como poner tu vida en las manos del Señor y decir: yo quiero ser usado hoy por ti, Señor. Úsame, Señor. ¿Cómo puedo predicarle a alguien? ¿Cómo puedo ayudar a uno de mis hermanos? ¿Cómo puedo llamarle a un hermano hoy? ¿Cómo puedo ir a la iglesia y animar a alguien a que siga adelante, Señor? Mira, nada va a traer más satisfacción a tu vida que eso. Nada va a traer más plenitud a tu vida. ¿Cómo puedo ayudar a otros a perseverar en la fe? Y a veces es a través de cosas sencillas, hermano. Ora con tus hermanos. ¿Has orado por alguien esta última semana? ¿Has orado con alguien esta última semana? Congregándome, viniendo a la iglesia y como dije hace un rato, cuando nos vemos los unos a los otros, alabando. Yo he aprendido, he ido a lugares donde veo hermanos que levantan las manos de cierta manera y veo que vuelcan su corazón. Yo digo: yo quiero eso, me anima, me motiva. Sirviendo. ¿Qué testimonio acaban de dar todos los que pasaron? Nos sirvieron allá en Juárez.
O sea, nos sentíamos como políticos, nos recogieron en camioneta, nos recogieron del aeropuerto hasta la casa, nos llevaban al aeropuerto de regreso también, nos llevaban todos los días a la iglesia, nos daban desayunos, te sentías hasta mal de tantas atenciones que te daban. Ese debe ser nuestro anhelo, que la gente hable así de nosotros. Y son cosas sencillas. Estos hermanos, ninguno de ellos predica en el púlpito allá. A veces es una iglesia tan grande. Tienen 5 pastores ahorita, bueno, 4 y 1 en formación, pero porque se dividen para poderse dividir la tarea. Hay hermanos de la congregación, nos ha tocado decirle a alguien, nos pregunta algún pastor de allá de Juárez, oigan, ¿y con quién nos hospedó? No, pues fulano de tal. A él no lo conozco. O sea, de tanta gente, entonces como que no es que se repartan la gente, pero de pronto están pastoreando así los grupos de personas, porque pues es la manera en que puedes atender. Ahorita vamos a ver más adelante la necesidad de hacer el trabajo en equipo, pero es increíble ver que estos hermanos estaban siendo de grande bendición, aun cuando muchos ni siquiera los conocen. Pero hoy hay gente aquí dando testimonio de la bendición que fueron para nuestras vidas. Hermanos, Dios bendijo tanto a esta iglesia por su fidelidad a Dios, por su testimonio de Cristo y por mostrar la evidencia de la gracia de Dios en sus vidas, que creció y una gran multitud fue agregada al Señor, dice el pasaje. Y por supuesto, cuando una iglesia crece así, esto trae nuevos desafíos. Lo que les decía ahorita de 4 o 5 pastores atendiendo una congregación, se necesitaba más ayuda. Lo que vimos en la siguiente parte, en el versículo 25 al 26, dice que Bernabé se dio cuenta que el trabajo lo estaba rebasando. Hay mucha gente que discipular. ¿Qué hizo? Se acordó de Pablo. Se acordó de Saulo. ¿Te acuerdas que Saulo, perseguidor de la iglesia, entonces luego es convertido y llamado a predicar el evangelio a los gentiles? Bernabé sabía de él y de pronto Saulo regresa a Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén como que están medio incómodos con él. Es que pues, no sabemos si eres un espía infiltrado, pues nos estabas persiguiendo, ¿estás de acuerdo que no podemos confiar mucho en ti? Entonces Saulo regresa a Tarso. Bernabé se acuerda de él y dice, allá está Saulo. Yo recuerdo que ese hombre fue llamado a predicar a los gentiles y él ha crecido en testimonio. Voy a ir por él y lo voy a traer para que me ayude a discipular a los hermanos. Dice que permanecieron ahí 1 año con los hermanos de Antioquía. Y me encanta cómo dice el pasaje, y a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Te das cuenta que no es al revés? Hay mucha gente que se dice que es cristiano, pero no es un discípulo de Jesús. Pero dice, a los discípulos, a los que vivían como discípulos, ¿qué hace un discípulo? Lo que hemos venido viendo, predican el evangelio de Jesucristo. Buscan cómo animarse los unos a los otros y motivarse al amor y a las buenas obras. Están comprometidos con el Señor y con su evangelio, predican a Jesucristo. Entonces, Timoteo sabía esto, Bernabé sabía esto, y va por Saulo y dice, necesito que me eches la mano, necesitamos discipular a estos hermanos. Y en la medida en que esto sucedió durante todo ese año, ellos dicen que les enseñaban las escrituras y ellos estaban instruyéndolos en cómo ser como Cristo. Esto los convirtió en discípulos y estos discípulos fueron llamados cristianos. ¿Por qué crees que te estamos invitando a que vengas a Segunda Base, que vengas a los discipulados, que te estés congregando? Porque es la única manera en que tú puedes ser verdaderamente un discípulo. Y esto es dinámico. Te das cuenta que a mí me emociona. O sea, agárrate a este grupo y el lunes, martes, miércoles se ven estos 40 y tú, Pablo, estos otros 40, y no sé, se los repartían, y a lo mejor el día completo estaban discipulando a uno tras otro. La iglesia estaba creciendo. Y comenzó con unos donadies que empezaron compartiendo el evangelio a otros, sin discriminarlos. No finalmente, pero vemos enseguida que esta iglesia de discípulos en Antioquía se caracterizaba por su generosidad y su misericordia. Dice que vinieron unos profetas de Jerusalén, entre ellos Agabo, y Agabo predijo una gran hambruna que vendría sobre la tierra, y dice que durante el reinado del emperador Claudio eso sucedió. O sea, sí sucedió. De hecho, hay registros históricos de que esa hambruna sí sucedió. ¿Y cómo reaccionaron
La iglesia de Antioquía, ve lo que dice versículo 29. Los que dice, los discípulos, otra vez, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que estaban en Judea. Ahora, ¿cómo reaccionaron estos hermanos? Es increíble verlo. Este pasaje nos deja ver, nos da un vistazo a los corazones de estos hermanos, que ellos mostraron misericordia a aquellos que estaban en necesidad. ¿Tú recuerdas qué hicieron los primeros discípulos en Jerusalén y en Judea cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos? Pedro predicaba y se convertían miles. ¿Recuerdas qué estaban haciendo? ¿Qué hacían enseguida? Vendían sus casas, vendían sus propiedades y entregaban todo para ayudarse los unos a los otros. ¿Te acuerdas? Bueno, esto produjo el empobrecimiento de la iglesia de Jerusalén y de Judea. Cuando vino esta hambruna, ellos ya no tenían tierras para cosechar. Llegó el punto en el que ya no había de dónde más sacar. ¿Y qué hicieron los hermanos de Antioquía? Dijeron, mira, conforme a lo que tenemos, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos muestran misericordia y generosidad a los que están en necesidad. Ellos mostraron el fruto de su salvación en hacer buenas obras para con los demás. Gálatas 6, capítulo 10 nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, que el Señor vaya transformando nuestros corazones y nos haga más como ellos. Dice que ellos, estos discípulos, está hablando en plural, estaban comprometidos con ambas cosas, porque hoy, bendito sea el Señor, somos conocidos como una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde amamos la palabra de Dios, donde leemos la palabra de Dios, donde somos serios con el conocimiento de la palabra del Señor. No sé si seamos tan conocidos por nuestra misericordia y nuestra generosidad, pero estos hermanos de Antioquía estaban completamente comprometidos con ambas cosas. No fueron egoístas, no vieron por sí mismos nada más, sino que, fíjate, vieron esta situación como una oportunidad para ser de bendición para otros. Cuando comenzó la pandemia, yo me sorprendí. Hubo pastores, amigos míos, incluso de otros países que teníamos conversaciones, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo está la cosa? Y hubo un par de pastores que me dijeron, oye, ¿cómo está tu negocio? Y le dije, pues, ahorita parados, no sabemos qué va a suceder. O sea, no sabemos por cuánto tiempo van a cerrar, no sabemos qué viene adelante. Avísanos, si algo necesitas de lo que tenemos, podemos darte. Dije, wow. Y eso nos motivó y fíjate, con nosotros sucedió lo contrario. O sea, en lugar de perjudicarnos, o sea, nuestros negocios, benditos del Señor, continuaron corriendo normal. Y fue una oportunidad también para bendecir a otros en necesidad, pero a través de lo que Dios me enseñó. Y dije, wow, o sea, yo sé que tú tampoco tienes gran cosa, pero lo quieres compartir conmigo, porque, como decían hace rato los hermanos, parece que nos conociéramos de años, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos de la misma sangre, de la sangre que Él derramó en esa cruz por nosotros. Podemos ver más cosas. En el capítulo 13, versículo 1, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Era una iglesia con un liderazgo plural, era una iglesia con un liderazgo y membresía multicultural. La primera iglesia donde hay gente de muchísimos lugares diferentes. Esto es lo que hace el Evangelio. Qué triste sería que nuestra iglesia fuera considerada como los de Uriangato nada más, o los de Moroleón nada más, o los de Yuriria nada más, o los de cierta clase social, o los de... Qué terrible error estaríamos cometiendo. Algo estaríamos haciendo terriblemente mal. Pero qué preciosa se ve una congregación conformada como aquella iglesia por la cual Apocalipsis nos dice que el Cordero regresará, por una iglesia conformada por gente de toda lengua, tribu y nación. Vemos que era una iglesia que oraba. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 2 al 3,
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Era una iglesia que oraba, por lo tanto era dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que te invitamos a que vengas a orar los viernes? Hermanos, debemos de dejar de pensar de la iglesia como una organización, como una empresa del pastor Jorge Luis o el pastor Emanuel, en donde se manejan todas ciertas actividades de relleno, pues para que valga la pena el diezmo que das. Olvídate de eso. Es porque lo necesitas. Y es porque la palabra de Dios nos muestra que debemos ser una iglesia que busca la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Muchas veces queremos los resultados de aquello que tienen aquellos que hacen las cosas que nosotros no hacemos. Y no queremos hacer las cosas que ellos hacen, pero queremos sus resultados. Y esto aplica en muchas áreas de nuestras vidas. Pero en el área espiritual, hermanos, nosotros estamos desperdiciando recursos muchas veces. Porque si tú te das cuenta, ellos ¿qué hacían? Simplemente eran obedientes, hacían cosas sencillas, predicaban que el Señor Jesús era el Señor, se lo decían a otros. Oraban como congregación, se juntaban y buscaban la dirección del Espíritu Santo. Y el pasaje dice, y la mano del Señor estaba sobre ellos. Por supuesto, no todas las iglesias van a ser de 3,000 personas. Dios habrá de decidir hasta dónde va a crecer nuestra congregación, o si nos vamos a quedar con un puñito, o si decrecemos tal vez. Porque acuérdate que los cristianos no son los que se dicen cristianos, sino aquellos discípulos que son identificados como cristianos. Pero estos hombres oraban y buscaban la dirección del Espíritu Santo. Y el versículo 3 era del capítulo 13, que no es parte de nuestro pasaje, pero que habla también de características de Antioquía. Nos muestra que ellos estaban dispuestos incluso a dar lo mejor de ellos. Bernabé y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, eran sus mejores recursos. Eran lo mejor que tenían. O sea, fue el regalo precioso que, la obra del Espíritu Santo era lo mejor que tenían. Pero hablando de recursos humanos, eran Bernabé y Saulo lo mejorcito que tenían. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo los dirigió: mándenlos, envíenlos. Y ahí comienza el primer viaje misionero que vamos a ver más adelante del apóstol Pablo. Hermanos, la mano del Señor está sobre sus discípulos que predican el evangelio del Señor Jesús, produciendo conversiones. Jesús está hoy a la diestra del Padre. Póngase de pie, por favor. Jesús está hoy a la diestra del Padre, edificando su iglesia, moviendo y usando soberanamente toda circunstancia para el avance de la misión, esa misión que Él encomendó a sus discípulos, a través de sus discípulos. A través de sus discípulos. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida cristiana? Simplemente no ir al infierno y ya llevármela tranqui, ir de vez en cuando a la iglesia, que venga Jesús y que me lleve, ya ahí donde me ponga, no importa. ¿O quieres ser un soldado activo del ejército del Señor? ¿O quieres ser un instrumento útil en sus manos? ¿O quieres ser aquel a quien el Señor le diga: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel? Que sea nuestro anhelo, hermanos, llegar así todos raspados, cateados. Ayer veía con mi hija la película de Rescatando al Soldado Ryan. Ella no la había visto. Y ves a los soldados al final todos heridos y dañados, y muchos de ellos murieron. Fíjate, fueron muchos hombres enviados a una misión para rescatar a un solo hombre. Y al final el capitán Miller le dice al soldado Ryan: haz que tu vida valga la pena. El evangelio es completamente diferente. Fue un solo hombre el que murió por todos nosotros, y Él es el que hace que todo esto valga la pena. Hermanos, Dios ha movido sus piezas desde el inicio de su iglesia para edificar su iglesia. La iglesia de Antioquía, Dios la levantó para que fuera un ejemplo para nosotros,
para que fuera una base importante para el avance de su reino, para que la iglesia siguiera creciendo y expandiéndose. Y hermanos, Dios envió su Espíritu Santo para empoderar a sus discípulos. Y es la misma historia que tú y yo estamos escribiendo el día de hoy. Tú y yo somos Hechos 29. Libro de Hechos llega hasta el capítulo 28. Tú y yo somos Hechos 29. Dios sigue haciendo esto mismo y lo quiere hacer a través de ti y lo quiere hacer a través de mí. Hermanos, aprendemos de estos discípulos perseguidos que debemos dar testimonio de Cristo sin importar el lugar en el que nos encontremos, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos y sin discriminar a nadie. Aprendemos de ellos a predicar el evangelio a todo tipo de personas sin distinción. Hermanos, aprendemos de la iglesia de Jerusalén a tener esta preocupación genuina por otros hermanos que están aprendiendo. Ellos enviaron a Bernabé y aprendemos de Bernabé a gozarnos al ver la gracia de Dios en otros. Hermanos, ahora que estuvimos en Juárez y veíamos lo que el Señor está haciendo ahí, ¿no nos daba envidia de decir, nada, pues seguramente es porque tienen harta lana? Pues si nosotros tuviéramos esa lana, pues cómo no. Nos gozábamos de ver lo que el Señor estaba haciendo ahí y dábamos gloria al Señor por lo que Dios estaba obrando y le decíamos, Señor, úsanos a nosotros también. Aprendemos de Bernabé y de Saulo esta disposición para ir y participar con nuestros nuevos hermanos que estaban siendo ganados, que se estaban convirtiendo. Ellos fueron e invirtieron un año de sus vidas ahí, solo en Antioquía, y después el resto de sus vidas para predicar el evangelio, pero fueron y estaban ahí con los hermanos, discipulándolos y ayudándolos y animándolos para que crecieran en su conocimiento de Cristo y afirmaran su fe en Él. Aprendemos de la iglesia de Antioquía este fervor por el evangelismo, por predicar. No solamente estuvieron dispuestos a predicar ahí, sino que dijeron, ¿sabes qué? Esto lo tienen que conocer los demás, y oraron, y el Espíritu Santo les dijo, manden a Saulo y manden a Bernabé para que prediquen en el resto. Mira, un día échate una ojeada a tu Biblia. Al final vienen los mapas y trata de ir viendo primer viaje de misionero de Saulo, y luego el segundo de Pablo, y luego el tercero, y trata de ver las rutas y vas a ver cómo Antioquía fue un foco importantísimo para que esto sucediera. Aprendemos de la iglesia de Antioquía su determinante compromiso con la misión de ir y predicar el evangelio y esta preocupación genuina por su generosidad. Qué increíble que ellos vieron la adversidad de una hambruna como una oportunidad para ser de bendición para otros. Quiera Dios, hermanos, quiera el Señor, y sea nuestro anhelo, el Espíritu Santo produzca en nosotros un anhelo de ser una iglesia como Antioquía. Que seamos conocidos porque somos discípulos de Jesús, que hablan de Él, que predican su evangelio, que muestran gracia a otros, que discipulan a otros, que son generosos, que se aman los unos a los otros, que viven para la gloria de Dios. Y yo quiero decirte finalmente, si tú no eres un creyente, si aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, quiero decirte, tú estabas en los planes del Señor. Jesús edificó su iglesia en Antioquía para que se convirtiera en eso, precisamente una base operativa desde la cual evangelistas pudieran salir por todo el mundo, para que el evangelio un día te llegara a ti, para que esto que has escuchado hoy, en Cristo Jesús, el Señor, hay salvación y vida eterna. Si tú le entregas hoy tu vida, si tú hoy te arrepientes de tus pecados verdaderamente y te rindes al Señor, Él, porque es el Señor, puede darte vida eterna y puede perdonar tus pecados y hacerte un hijo de Dios si tan solo pones tu fe en Él y en lo que Él hizo. Él es el Señor. Él está edificando su iglesia. Él quiere integrarte a su iglesia, por la cual Él va a regresar el día que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos.